Saludos, estimados participantes. Arribamos a nuestra segunda clase donde abordaremos la definición y características de los circuitos eléctricos y a su vez daremos inicio a el cálculo y medición de resistencia, intensidad y voltaje. Comencemos. ¿Qué es un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico simple es un sistema en el que se manifiestan los fenómenos electromagnéticos con una intención de aprovechamiento a través de la interacción de al menos tres elementos fundamentales. Ellos serían, primero, una fuente de fuerza electromotriz FEM que suministre la energía eléctrica necesaria en voltios. De ahora en adelante nos referiremos a ella simplemente como la fuente o fuente de alimentación. Luego, debemos contar con un canal por donde circule un flujo de intensidad de corriente I manifestado en el paso de electrones a través de un elemento conductor. Normalmente esto se refiere al cableado y nos referiremos a ello de ahora en adelante como el conductor. Y por último, el elemento que aprovecha esa energía eléctrica y que se representa como una resistencia, que haga sus veces de carga, que transforme la energía eléctrica que proporciona la fuente y se manifieste en forma de consumo. En el diagrama esquemático que presentamos en pantalla, observamos un ejemplo práctico de lo que es un circuito eléctrico simple, donde podemos ver los tres elementos mencionados anteriormente, de manera que la fuente en este caso es una batería, o como comúnmente llamamos, una pila. El conductor está representado por un cable y su respectivo interruptor, y la resistencia o elemento de consumo es un bombillo. Ampliando un poco este concepto de circuito eléctrico, es importante resaltar que el mismo puede tener múltiple cantidad de elementos de consumo y de resistencias, por lo que la forma en que éstas se conecten entre sí nos proporciona una clasificación de los tipos de circuito. A estas formas de interconexión de las resistencias entre sí se les denomina asociación de resistencias. Y cuando se relacionan a la fuente se clasifican en tres tipos de circuitos. Ellos son el circuito en serie, el circuito en paralelo y el circuito mixto, o como también se le denomina, circuito serie paralelo. Ahora observemos las características de cada uno de ellos de acuerdo a su configuración. En primer lugar está el circuito en serie. Tomando en cuenta de que los elementos de consumo en un diagrama son representados con el símbolo de resistencia de una línea zigzagueante, es importante resaltar que un circuito en serie es aquel en que la interrelación existente entre la fuente de alimentación eléctrica y las cargas se realiza continuamente entre sus polos sin ningún tipo de ramificaciones, es decir, que están las resistencias conectadas continuamente unas detrás de otras o subsiguientes a las otras, tal como se observa en el ejemplo diagramado en pantalla. Luego tenemos el circuito en paralelo, el cual es aquel en el que todas las cargas se conectan a un mismo polo por un extremo y al polo opuesto por el otro extremo. O sea, que posee ramificaciones que distribuyen o reúnen una cantidad de cables, tal como podemos ver en el diagrama. A estas ramificaciones las denominamos nodos. Y por último, tenemos el circuito mixto o serie paralelo, el cual
no es más que la combinación de los tipos de circuitos anteriores. Es decir, que tienen algunas resistencias que están en serie con respecto a otras y también tienen algunas resistencias en paralelo con respecto a otras. En el ejemplo diagramado en pantalla, podemos ver que este circuito es mixto porque tiene 2 resistencias en serie y 3 en paralelo. De esta manera estaremos revisando las teorías que respaldan el cálculo y medición de los parámetros más representativos de la energía eléctrica, como lo son el voltaje, la corriente y la resistencia. Es muy importante en este caso comenzar por definir el elemento de consumo de los circuitos eléctricos, siendo este un parámetro que puede ser analizado desde un enfoque físico como una propiedad de los materiales y con un enfoque más práctico como un elemento de aprovechamiento de la energía eléctrica. En este caso nos referimos a la resistencia eléctrica, que no es más que la oposición que presenta un material o componente eléctrico al paso de la corriente a través de sí. La unidad con la cual es medida y cuantificada la resistencia es el ohmio y se representa con la letra griega omega. El símbolo con el cual se representa cualquier dispositivo eléctrico o electrónico diseñado para aprovechar funcionalmente esta oposición al paso de la corriente es el que ya hemos visto anteriormente en la descripción de los circuitos eléctricos y que vemos en pantalla representado con una línea zigzagueante. Estos elementos suelen llamarse resistencias o resistores y existen de diferentes tipos, valores y capacidad de consumo. Por ejemplo, en la imagen podemos ver resistencias pequeñas para consumos mínimos y otras mucho más grandes para mayores consumos eléctricos. Para medir la resistencia de un circuito o de un elemento resistor, se necesita un ómmetro o un multímetro que tenga esta función y se efectúa colocando las puntas del equipo de medición en los terminales de lo que se desea saber su valor en ohmios de resistencia. En cuanto a cómo se calcula el valor de la resistencia en un circuito, va a depender del tipo de asociación en que esté configurado, bien sea en serie o en paralelo. Si es en serie, entonces el valor de la resistencia total o equivalente de este circuito va a ser igual a la suma de las resistencias individuales. Como podemos ver en el ejemplo en pantalla, la resistencia total va a ser igual a la suma de resistencia 1 más resistencia 2 más todas y cada una de las resistencias que estén asociadas en serie en el mismo circuito. Si por el contrario las resistencias están asociadas en paralelo, entonces tendremos a disposición una fórmula obtenida tras un procedimiento matemático en el que el inverso de la resistencia total va a ser igual a la suma de los inversos de todas las resistencias en el circuito paralelo. Pero para simplificar, al asociar las resistencias en paralelo por pares, tendremos que la resistencia total va a ser igual a la resistencia 1 por la resistencia 2 sobre resistencia 1 más resistencia 2. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo calculamos el valor de una asociación de resistencias en paralelo cuando tiene más de 2 resistencias? Por ejemplo, con 3. Entonces debemos utilizar un recurso metodológico llamado circuito equivalente, que no es más que la modificación imaginaria del circuito original obtenida a raíz de cálculos que nos permiten determinar valores equivalentes de resistencias únicas que sustituyen el valor real de varias resistencias. Por ejemplo, en esta asociación de 3 resistencias en paralelo,
podemos transformar este circuito en uno equivalente de 2 resistencias, para luego calcular el valor de la resistencia total. ¿Cómo lo hacemos? Aplicamos la fórmula anteriormente proporcionada para el cálculo de pares de resistencias en paralelo a las dos primeras resistencias y creamos una resistencia imaginaria equivalente que llamaremos resistencia 1,2, la cual está en paralelo a su vez con la resistencia 3. Así que podemos calcular la resistencia total de esa asociación y decimos que es igual a la resistencia 1,2 por la resistencia 3 sobre resistencia 1,2 más resistencia 3. Recordando siempre que este valor que vamos a obtener de todos estos cálculos serán representados en ohmios. Y de esta manera vamos aterrizando la clase número 2. Siempre con la recomendación de que refuercen toda la teoría que se les facilita a través de estas videoclases con la lectura de los materiales proporcionados. Dicho esto, gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.